Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 27 de marzo y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana, durante la siguiente hora estaremos con ustedes mis compañeros Luis Sánchez, Karina Cerecero en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Muy buenas tardes. Bastante bien, con el día que estuvo muy nubladito, Gus, casi la mayor parte del día, muy rico, muy agradable. Y pues con el gusto y el ánimo, como siempre, de estar compartiendo en una emisión más con nuestra audiencia otro tema interesante de los que ponemos a nivel de planta. En esta ocasión, Gus, vamos a platicar vamos a compartir más bien con nuestra audiencia sobre un tema que viene pues muy de la mano, muy alineado con los últimos temas que hemos estado abordando acá en lo que va del mes. Y en esta ocasión el tema es inteligencia emocional en la industria, clave para la toma de decisiones y el liderazgo. Así es. Pues bueno, el tema de inteligencia emocional, Gus, yo creo que ha tomado siempre ha sido relevante. Más bien, pienso que has tenido más auge, más apertura, como que hay más interés en la sociedad en general en entender un poquito más sobre este tema y buscar aplicarlo, pues mucho a partir de la pandemia, ¿no? Es correcto. Pienso que la pandemia fue una situación en general, un acontecimiento que pues nos obligó a voltear hacia nosotros y a entender un poquito, nos obligó a tener que explorar un poco o mucho en nosotros para pues dar pie al entendimiento de este concepto como es la inteligencia emocional. Pero aquí lo interesante ahora es cómo le damos el enfoque hacia la parte laboral, la inteligencia emocional en la industria, que si era difícil pues, hablarlo en la casa, ¿no? En el tema familiar era difícil abordar el tema de inteligencia emocional como concepto práctico, pues en la industria de pronto era mucho más difícil, ¿no? Así es. Pero bueno, con todo esto de pandemia, como ya lo mencioné, la verdad es que pienso que ha dado mucha pauta para poder abordar ya con mayor apertura y con mayor interés este tema de la inteligencia emocional. Y bueno, pues esto es parte de lo que vamos a estar platicando en nuestro programa el día de hoy. Así es. Sí, un tema bastante interesante. Como bien dices, cada vez más existe la apertura, la sensibilidad, porque es un tema antes por desinformación y por tabús también, por tema cultural, era un tema que no se abordaba de la forma correcta, porque si te fijas, pues es un tema, las emociones es un tema de todos los días, es un tema del día a día del ser humano, o sea, no lo puedes quitar, ¿no? Entonces, es correcto. Pero como bien decías al principio, es un tema que pues poco a poco ha ido agarrando más auge. Temas de autorregulación, de autoconocimiento, la empatía en la gestión de equipos, tomas de decisiones bajo presión. Todo esto influye al final del día en el desarrollo organizacional, ¿no? Claro, pues hemos comentado en repetidas ocasiones a lo largo de las emisiones que hemos llevado ya pues en lo que lleva nuestro programa al aire, que las empresas son personas. Totalmente. Y creo que es parte de la filosofía de todas las organizaciones, sin temor a equivocarme, creo que todas las empresas están claras en esta parte de la importancia y el valor que tiene el recurso humano dentro de las organizaciones. También es cierto que aunque hay mayor conciencia y claridad en ese sentido, todavía hay pocas empresas que le apuestan y le invierten a trabajar en este sentido. Todavía hay empresas que se resisten a romper la inercia de pensar en la productividad, como lo comentábamos en uno de los programas atrás, en la productividad de que mientras estoy haciendo algo, mientras estoy ocupado, quiere decir que estoy siendo productivo. Así es. Y no, pues está más que claro que ya no es esa ya no puede ser esa la
el criterio, vaya, la referencia, y más bien tenemos que voltear a ver qué nos hace ser, como seres humanos, qué nos hace ser eficientes. Ujú. Y esto, como también lo llegamos a mencionar en algunos de los programas pasados, implica no solo el uso de recursos materiales y económicos, sino también los recursos psicológicos, Totalmente. también los recursos energéticos en el propio individuo y entre otros tantos, ¿no? Con los que poseemos. Y entonces aquí es donde entra este punto y la importancia de entender el concepto de inteligencia emocional y cómo agrega valor en la persona. Bueno, ahorita ya viéndolo desde la perspectiva laboral, cómo es que agrega valor y cómo es que lo podemos promover ya con esa claridad y esa conciencia de la relevancia de manejar la inteligencia emocional, cómo es que lo podemos manejar en la empresa. Entonces, pues partamos, Gus, de definir este concepto que aunque ya lo mencioné, pues es bastante conocido hoy en día, muy común o muy mencionado. Pues bueno, también puedo entender que algunos lo conozcan claramente, otros más o menos y unos de plano todavía nada, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, pues, ¿qué es la inteligencia emocional, Gus? Me gustaría empezar primero por definir inteligencia. Ujú. Porque igual es un término que es muy utilizado, algunos mal lo utilizan, y bueno, también es, claro, el tener la idea propia de lo que es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, Gus? La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de poder gestionar los recursos propios, en este caso, los recursos cognitivos. Así es. Sí, en donde una persona inteligente se reconoce en aquella persona que sabe que es capaz y habilita sus capacidades motrices o motoras para poder realizar aquello que se propone, ¿no? Y entonces aquí entra la parte cognitiva, en donde a través del uso de recursos propios, como es recuerdos, habilidades, conocimiento, energía, sentimientos, emociones incluso, bueno, pues la gestión de estos recursos de manera efectiva, lo cual se orienta a volverte más eficiente y más eficaz como individuo, pues esto te hace una persona inteligente, ¿no? Por eso, cuando alguien está emproblemado y pues de alguna forma habilita alguna solución y sale adelante, se dice, mira, es bien inteligente este cuate, ¿no? Normalmente hablamos de esta manera. Bueno, pues va por ahí. Ahora, eso es en general la inteligencia. Ahora, enfoquémonos en la inteligencia emocional. Si ya hablamos que en general inteligencia es la capacidad del individuo en administrar o en gestionar los recursos propios y con ello volverse eficiente y eficaz, la inteligencia emocional tiene que ver, Gus, con la capacidad de gestionar las emociones propias y ajenas con el fin de lograr pues un objetivo que normalmente lo planteamos desde el punto de vista social. Así es. Sí, porque finalmente las emociones pueden influirse, o sea, pueden generarse a partir de que alguien te influye o pueden ser influidas, es decir, que tú mismo influyas en alguien más para generar ciertas emociones. Por eso, en este caso, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la capacidad no solo de reconocer y manejar mis emociones, sino también reconocer y gestionar las emociones de los demás. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, de ahí, teniendo la claridad de este concepto, de ahí partimos y desde ahí nos movemos para entonces digerir un poquito más este concepto, pero ya orientado en el tema de la empresa y el entorno laboral. Así es. Ahora, ¿cómo influye esta inteligencia, Luis, a la hora de desempeñar un rol de liderazgo? Sobre todo en la parte en donde decías de influir en las emociones de los demás o controlar las emociones de los demás, para que quede un poquito claro hasta dónde sí, hasta dónde no, o de qué forma interpretar esto que acabas de mencionar. Sí, mira, influye y bastante, definitivamente, porque al final del día, Gus, todos somos inteligentes. Claro. El único tema, y esto es una cuestión ya más de la neuroanatomía de nuestro cerebro. Digo, todos tenemos un cerebro. También es cierto que en nuestro cerebro tiene una cualidad que es la neuroplasticidad y es moldeable
y entonces hay quien pudo haber iniciado su vida, es decir, llegar a la Tierra con una cierta capacidad intelectual que te habilita inicialmente, pero que se puede ir desarrollando y puedes ir generando, porque además el cerebro tiene una capacidad, Gus, que se llama neurogénesis. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es la neurogénesis? Es la capacidad de ir creando células, que esto se da a partir de la experiencia de las redes neuronales que se forman a partir de la experiencia, a partir de tener experienciación, y entonces esto permite que vayas moldeando tu cerebro y que puedas desarrollar ciertas inteligencias. De hecho, hay otra corriente, por Howard Gardner, él planteó 7 inteligencias y 8 inteligencias, se agregó una última hace algunos años, y entonces estas 8 inteligencias pues implica que todas parten de la misma base, que es todos tenemos una inteligencia. Claro. Y entonces, dado que todos somos inteligentes, pues, claro que hay una influencia y muy significativa a la hora del ejercicio de liderazgo. Yo puedo plantearlo de esta manera. Todos tenemos talentos, todos tenemos potencial como personas, como seres humanos, y más bien lo que se necesita es la capacidad de reconocer ese potencial o ese talento y poderlo gestionar. Lo ideal es que seamos capaces de hacerlo nosotros mismos, pero no siempre es posible hacerlo así, porque tenemos limitaciones. Y entonces aquí es donde se presenta la necesidad de ser influidos. Okay. Y es donde entra el ejercicio de liderazgo. Y entonces aquí la idea es que todos necesitamos un líder, de preferencia abrirnos a esta posibilidad de dejarnos liderar por alguien en algún momento de nuestras vidas, que realmente lo venimos haciendo desde que nacemos, pues nuestros padres, ¿no? Como los primeros cuidadores, y luego maestros, y luego a lo mejor ahí algunos amigos, algunos guías, y cuando entramos a lo laboral, pues a los jefes. Claro. Entonces realmente siempre hay la necesidad de tener un líder que nos vaya generando el valor necesario para entonces descubrir este potencial o estas capacidades que tenemos, y pues muchas veces implica que se dé el hecho de que nos reten, de que claro. A veces implica incluso el infligir dolor para que de esta manera podamos tener el deseo de cambio, y con ello pues descubrir o destapar estas posibilidades o este potencial de lograr aquello que nos propongamos. Entonces, definitivamente hay una influencia, pero yo no lo pondría desde el punto de vista de que o eres inteligente o no eres inteligente. O sea, todos somos inteligentes. Lo único que varía es cómo trabajas esa inteligencia, y bueno, eso implica y mucho, y es una recomendación que hoy en día la estoy promoviendo mucho, el tema del cuidado de nuestro cerebro. Claro. Porque de ahí parte el hecho de que mantengamos un muy buen nivel de inteligencia o pueda reducirse debido al mal cuidado que hacemos de nuestro cerebro. Totalmente. Ahora, ya nos va quedando claro el tema de raíz, ¿no? De lo que es la inteligencia emocional, cómo trabaja nuestro cerebro, digamos, de cierta manera. Pero, pues al final del día, como seres humanos emocionales que somos, agregado, ahora súmale el factor de la dinámica industrial en la que todo pues va un poquito a prisa, pues traes ahí las energías de toda la gente. Sí. Entonces, a la hora ya real, ¿cómo evitar esas reacciones o esas actitudes impulsivas, sobre todo en un tema de desacuerdo? Porque ahorita, pues aquí en la mesa, tranquilos, podemos decir, no, pues puedes actuar así, puedes actuar así. Pero a la hora del juego, ¿qué sugerencias dar para tomar las cosas de manera, pues la manera más correcta, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, yo creo que para poder dar una respuesta un poco más encaminada a la parte práctica, primero tendría que hacer una breve mención, Gus, de los elementos de la inteligencia emocional. Ajá. Porque justamente mencionabas uno de ellos, que es la autorregulación, y que es clave para esto que me acabas de preguntar. Bueno, la inteligencia emocional, para desarrollarla, estamos hablando de 5 elementos que son los que integran esta dimensión que viene a conformar la inteligencia emocional. ¿Cuáles son estos 5 elementos?
El primero de ellos, y el de donde parte todo, es el autoconocimiento. Ujú. Algo que parece tan normal y tan común como decir, pues claro que me conozco, pues es Claro. evidente, me veo todos los días en el espejo, me tengo que conocer. Bueno, no nos referimos a conocer nomás por fuera, ¿no? La cara y listo. No, a conocernos desde adentro, Gus, y conocernos realmente en el sentido de quiénes somos y lo que somos. ¿Sí? Esto implica la capacidad de entender desde una perspectiva ontológica, es decir, desde la concepción del ser como tal, qué es esto que me representa, ¿no? Que en este caso es el cuerpo. Decimos, bueno, es la manera en la que estoy terrenalmente Sí. presente, pero pues no lo es todo, porque son 3 dimensiones las que integra el ser humano, que es cuerpo, mente y alma. Así Entonces, la idea es conocerme en esas 3 dimensiones, conocerme como cuerpo, conocerme como mente y conocerme como alma. El 100% ok, con la parte del cuerpo, ¿no? Porque todos nos conocemos, todos nos vemos en la mañana en el espejo cuando nos levantamos y listo, ¿no? Cuando nos arreglamos y bueno, estamos en el espejo y claro que nos conocemos. Cuerpo. Mente. ¿En qué creo? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis diálogos internos? ¿Cuál es mi narrativa? ¿Cuál es mi historia? ¿De dónde viene esa historia? Todo eso implica autoconocernos desde el punto de vista de la mente, ¿no? Saber de dónde emanan los pensamientos que de repente nos abordan. En el caso de aquellos que dan pauta a la rumiación, estar claros de que, oye, a ver, estoy rumiando, no estoy haciendo rumiación, estoy dejando que mis pensamientos estén absorbiéndome energía. Todo eso es autoconocimiento, mente. Ahí, Gus, yo creo que a lo mejor el 50%, a lo mejor hoy en día, porque ha habido mucha promoción, el 60%, me atrevería a decir, de la gente le abona esta parte del autoconocimiento. Ahora, la parte espiritual, la parte del alma, Así la parte es. que no se ve. Aquí sí, hoy en día, y te lo digo porque promuevo mucho esto en las empresas, de trabajar la parte espiritual, que no necesariamente es un tema de religión. La mayoría me dice, no, es que no puedes hablar de religión en las plantas. No, no es un tema de religión. La espiritualidad no tiene realmente que ver con la religión. Digo, una parte, el tema teológico, pero no se limita a eso. En realidad, lo espiritual tiene que ver más con esta parte de lo que no ves, pero es necesario para poder vivir, que es la fe, es creer en algo, ¿no? Así es. Y entonces, pues esta parte de lo espiritual, realmente muy poca gente, muy poca gente, yo diría que a lo mejor 20, tal vez menos, se ocupa de esta parte. Incluso en algunas charlas que he impartido en algunas empresas, y cuando llegamos al punto de preguntar, bueno, ¿y para qué es el alma? ¿Para qué nos sirve el alma, no? Mucha gente se queda pensando, o sea, caray, incluso me lo han dicho, caray, no me había hecho esa pregunta, dije, nunca me había preguntado esto. Y entonces, pues, eso implica el autoconocimiento. Ujú. Entonces, es el primer elemento. El segundo elemento, Gus, es la autorregulación. Porque entonces, una vez que nos conocemos bien en estas 3 dimensiones, somos capaces de entender nuestras emociones y saber cuando estoy experimentando una emoción en particular. O sea, es que estoy molesto y tengo que saber, y me da la capacidad, mi autoconocimiento me da la capacidad de saber por qué estoy molesto. O de pronto estoy sintiendo que tengo mucha alegría y debo, basado en la inteligencia emocional y en este concepto de autoconocimiento, pues debo de tener esa conciencia de, mira, estoy tan alegre, me siento tan alegre por esto, ¿no? Sí. Y más aún cuando tienes esa capacidad de poderlo expresar con esa claridad y esa confianza de que estoy muy contento por esto. Y también, oye, estoy muy molesto y por esto, ¿no? Y entonces, eso tiene que ver con la capacidad de autorregulación, porque una vez que reconoces tus emociones, eres capaz de controlarlas. Y decir, estoy muy molesto, pero eso no me da el derecho de andar pateando gente, ni pateando mesas, Exacto. ni aventando cosas, ni reaccionar. Porque lo que pasa con una persona que no maneja la inteligencia emocional es que sus situaciones o acontecimientos casi siempre lo ponen en un sobresalto o en una sobrereacción. Entonces ahí hablamos que ya no hay autorregulación. Exacto. Y entonces en alguna ocasión pues, me decían, bueno, entonces es que es represión, tú estás reprimiendo las emociones. No, porque de eso se trata precisamente. La autorregulación no es que reprimas emociones. La autorregulación es que, y basado en el autoconocimiento, es que una vez que reconoces tus emociones, puedes administrarlas, puedes gestionarlas. Puedes decir, ¿sabes qué? Estoy muy molesto, pero lo puedo controlar, lo puedo manejar. Sí, al final lo subes a una ruta de diálogo, cualquier tipo de Claro. emoción, ¿no?
Claro, dependiendo de la situación, la abordas y siempre es recomendable manifestar el cómo me siento. Y Claro. yo siempre les comento ahí en las empresas, ¿no? A los líderes, cuando estés molesto, es válido que se lo digas a tu gente. "Oye, equipo, estoy muy molesto por esto y esto y esto, ¿no?". Pero eso no significa que demeritas a la gente, que tratas mal a la gente, que le faltes el respeto a la gente. No, no, no. Pero es importante que ellos sepan cómo te sientes. O me siento muy triste por esta razón, o me siento a disgusto por esta situación. Entonces, vas manejando esta parte de tus emociones conforme las vas sintiendo, y entonces a eso le llamamos autorregulación. Tercer elemento, pues, de la inteligencia emocional, la automotivación. En la mayoría de los casos, Gus, y esto me toca escucharlo mucho en la planta, es que aquí no nos motivan, es que mi jefe no motiva nada, y es que... Y bueno, a veces resulta un shock porque yo les digo, pues es que no te tendrían que estar motivando ellos, ¿verdad? Porque en realidad quien puede motivarte eres tú. La verdadera motivación es la motivación intrínseca, la que viene desde adentro. Claro. Sí, y es la verdadera, decimos, porque esa es la que perdura, porque esa está bajo tu control. Por eso va de la mano con la autorregulación. Primero nos conocemos, luego nos autorregulamos, porque eso me lo permite el conocerme. Y una vez que soy capaz de regularme, también soy capaz de definir qué me motiva realmente y de establecer que mis verdaderas motivaciones o aquellas que me generan más impacto son las que vienen desde adentro. Y entonces lo que sucede, Gus, hoy en día es que está nuestra dinámica actual en la sociedad es el que estamos esperando que alguien más nos motive, ¿no? Estamos esperando que alguien más haga por nosotros. Y entonces cuando eso no sucede, pues entonces no me siento motivado, porque pienso que la motivación debe venir desde fuera y eso es un completo error. La motivación, la mejor motivación es la que viene desde adentro, de tu fuego interior. Y ese tú lo controlas, pero tienes que conocerte y tienes que autorregular. Claro, ahora, definitivamente eso que comentas de que se dan casos de que la gente dice que pues en la empresa no me motivan, evidentemente viene de un tema de desinformación. Sí. Entonces, ¿cuál sería el mejor camino? Me queda claro que a lo mejor el líder inmediato, con la responsabilidad de reeducarlos en ese sentido para que pues, podamos estar hablando el mismo idioma, por así llamarlo. Sí. Bueno, ciertamente se recomienda el tema de la educación continua, Gus, en las empresas, pues siempre estar con la capacitación al día y pues estos temas, la verdad es que es muy importante que se manejen. Yo observo que ya hay más empresas que le dan más importancia a esto, ¿no? A los temas blandos, le llamamos nosotros, habilidades blandas. Pues bueno, por un lado está esta parte, pero no es suficiente con la parte teórica. Aquí lo más importante es la práctica, ¿no? Y aquí pues la responsabilidad del líder como tal es aplicando una de las leyes, de las 21 leyes de Maxwell. Una de las leyes es la ley de la imagen o la ley del ejemplo, en donde pues es a través del ejemplo en el que podemos enseñarle mejor a la gente. Entonces yo pienso que ahí está la clave, en la práctica. Si nosotros como líderes le enseñamos a nuestra gente a la importancia del autoconocimiento, ¿cómo hacemos esto? Pues explorándonos, explorando a través de pensamientos, de preguntas, de la mayéutica, ¿no? De hacernos preguntas socráticas, hay un poco de filosofar, un poco de lo que es de nuestro ser, nuestra vida, nuestra esencia, y entender, ¿me mueve o no me mueve? Y si no me mueve, a ver, caray, ¿por qué? Nunca me había preguntado esto, a ver, ¿y qué pasaría si me lo pregunto? ¿Y qué pasaría si lo abordo así? Entonces, provocar eso, promover eso es bastante bueno. Y a partir de ello, pues tocar la parte espiritual, que es la parte que no se ve, y la parte a la que poca importancia le damos, porque además hoy en día cuando de pronto tengo la oportunidad de hacer introspección, porque a lo mejor está algo tranquilo de trabajo, porque a lo mejor estoy en mi hora de comida, la gente lo que hace hoy en día es agarrar el celular y ver TikTok o ver redes y el scroll down ahí a todo lo que hay, y pues en realidad te distraes con cualquier cosa y no te das la oportunidad de hacer esa reflexión, esa introspección para ir conociéndote mejor. Es la única manera en la que podemos lograr esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que en base a lo que me preguntas, la mejor manera de promoverlo a partir del liderazgo, pues es con la práctica y dejándole ver al equipo de trabajo que es importante atender esta parte de la inteligencia emocional a partir del desarrollo de estos 5 elementos. Ahora, también quiero aclarar esto, Gus, para que no se malentienda. No estoy diciendo que no hay responsabilidad de las empresas. Yo no le llamaría de motivar a la gente, yo le llamaría de estimular a la gente, porque realmente es lo que hacemos. Somos un estímulo y lo que hacemos es un trabajo desde afuera para generar ese estímulo que pueda despertar desde adentro justamente esa chispa
que detone el fuego interior de todos nosotros, que todos lo tenemos, porque hablamos de que todos poseemos una inteligencia. Claro. ¿Sí? Y entonces, pues no significa entonces que la empresa no tiene responsabilidad de hacer trabajo, no, sí la tiene, más bien es bajo qué estrategia lo puede hacer para que no se cree una dependencia, que por ejemplo esto es lo que sucede cuando en las empresas quieren remunerar a golpe y porrazo de billetes, ¿no? Y dale un premio, y ahora dale esto, y ahora dale aquello, y ahora qué les damos, y pues espérate, o sea, no le puedes dar todo en tema material o incentivo económico, porque entonces generas esa dependencia en donde ahora sí la motivación van a creer todos que pues es que no me motivan porque no me dan, pero eso es un malentendimiento de lo que es realmente la verdadera motivación. Entonces yo pienso que eso también lo educamos a partir de cómo lo promovemos los líderes. El típico supervisor Gus, que quiere arreglar todo con una carne asada con el equipo, pues no, o sea, definitivamente no va en la línea de educar a la gente a entender esta parte de la automotivación. Entonces, eso es parte de lo que tendríamos que empezar a educar. Claro, en las dos vías, ¿no? Educación en las dos vías. Muy bien. Bueno, pues estamos platicando a nivel de planta. El tema el día de hoy es inteligencia emocional, liderazgo y toma de decisiones. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos. En un momento regresamos para seguir charlando a nivel de planta. ¿Buscas mejorar la eficiencia y colaboración de tu equipo? Conoce A Nivel de Planta Academy. Brindamos capacitación enfocada y diseñada especialmente para colaboradores en la industria. Mejora las habilidades técnicas, fomenta el liderazgo y el trabajo en equipo. Con programas personalizados, convertimos la capacitación en una experiencia práctica y efectiva. Invirtiendo en tu equipo, inviertes en el futuro de tu empresa. Búscanos en redes sociales, A Nivel de Planta Academy, porque las empresas son personas. Seguimos platicando a nivel de planta. Muy bien, pues ya estamos de regreso, son las 7:36 de la tarde, estamos transmitiendo completamente en vivo y el tema que tenemos en la mesa el día de hoy es inteligencia emocional, liderazgo y toma de decisiones. Luis, estábamos platicando de los 4 elementos que conforman la estructura, digamos... 5, perdón, que conforman la estructura de la inteligencia emocional. Es correcto. El siguiente sería la... Empatía. Okay. La empatía es el cuarto, exactamente. Hablábamos del último, antes de irnos al corte, la automotivación. El cuarto es la empatía, Gus, que este me encanta, está padrísimo, porque típicamente tú le preguntas a una persona que cómo entiende la empatía y el 99,9% de las personas te va a decir que es ponerse en los zapatos. Sí, es la respuesta es la típica, automática. ¿no? Automática. Bueno, déjenme les digo que eso nos da una idea, pero realmente eso no es la empatía o no es la verdadera empatía. La esencia de la empatía. Porque entonces... Fíjate, ¿qué implica, Gus? La empatía implica, si bien hablamos de ponerte en el lugar del otro, pero ponerte en el lugar del otro te sigue poniendo a ti como centro de la situación. Se sigue tratando de ti. Claro. Nada más que ahora puesto en otro lugar. No, la idea no es que seas tú. La idea es que sea el otro, ¿no? Claro. Entonces, más bien la idea es que tú seas capaz de interiorizar las emociones, el sentimiento de la otra persona. Y es, por así decirlo, que tú te metas, que tú te conviertas en la otra persona. Y desde ahí, Gus, desde esa emoción, desde ese sentimiento, no el tuyo puesto en sus zapatos. Ni con tus criterios. Ni con tus criterios, exactamente. Ajá. Porque típicamente lo que hacemos cuando hablamos de empatía es, yo te entiendo, amigo, y lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Porque yo te entiendo y soy empático contigo. Eso no es empatía. Eso está mal planteado. La empatía más bien es, me olvido de mí, ¿verdad? Porque no se trata de mí, se trata de ti. Y entonces, al olvidarme de mí, me olvido de mis criterios, me olvido de lo que yo creo que es lo que tú necesitas. Eso no importa. Aquí importa cómo tú te sientes y desde ese sentir, desde esas emociones, qué es lo que tú necesitas. Pero ahora experimentado por mí. Claro. Esa es la verdadera empatía. Puesto ahí, Gus, se vuelve algo maravilloso desde el punto de vista humano, porque aquí entra la compasión. Esto nos habilita para la compasión. Totalmente. Y entonces aquí es donde no es lo que yo creo que te hace mejor, sino es más bien
desde tu emoción, desde tu sentimiento, qué es lo que tú necesitas, ¿no? No puesto por mí, sino más bien desde tu sentir. Exactamente. Desde tu sentir. Entonces, no es fácil. No. Definitivamente, yo cuando planteo esta definición, que a veces conflictúa un poco, algunos me dicen, es que no te entiendo. Bueno, pues se los trato de explicar un poco más despacio. No es fácil, pero una vez que lo logras, alcanzas unos niveles de paz tremenda. Sí, es que cuando alcanzas a romper esa barrera, completamente conectas totalmente con la otra persona. O sea, te interiorizas, como dices, ¿no? No, y créeme, generas una sincronicidad. De hecho, hay toda una teoría de Gustav Jung, este psicólogo suizo de muchos años atrás, desarrolló toda una teoría. A mí me encanta este autor, este psicólogo, que tiene mucha desarrollo en diferentes corrientes, y entonces él hablaba de la sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? No es otra cosa más que ponernos en sintonía, en mente, en cuerpo y en alma. Y entonces eso es lo que nos permite la empatía. No está fácil llegar ahí, porque la verdad es que es muy fácil que nos gane el prejuicio y el sentirnos capaces o con el derecho de yo sé lo que tienes que hacer, hazme caso porque yo sé lo que tienes que hacer. Sí. Entonces, pues ahí ya se pierde el sentido, ya no hay empatía ahí. Sí, al final del día es un egoísmo oculto, sí, en donde estás proponiendo cosas que al final del día a ti es el que te conviene. Inclusive a lo mejor propones cosas que ni tú misma aplicas, caray. Aparte, sí. Y entonces eso se vuelve más incongruente y más contradictorio a veces para la misma persona que está recibiendo el consejo y que, caray, pues tú me dices esto, pero pues, yo no veo que tú lo apliques. Entonces se vuelve complicado, ¿no? Entonces este aspecto, este elemento de la empatía, Gus, es elemental y fundamental para el quinto elemento, que es el de la gestión de relaciones, o también conocido como habilidad social. Ajá. Y entonces, que al final es el que viene a integrar todos los cuatro anteriores, y es lo que le da finalmente la condición holística a este concepto de la inteligencia emocional, que viene siendo la gestión de relaciones. Y entonces, una persona que es capaz, porque se conoce, porque se autorregula y se automotiva, es capaz de empatizar con alguien más, claro que estará en condiciones de gestionar relaciones. Y es una persona que podrá influir en otros y que también podrá ser influido, porque se va a dejar influir. Porque no se trata de que yo siempre tengo la razón o lo que yo digo es verdad absoluta. Claro. Se trata más bien de que en la relación la entendemos, y eso lo tengo desde la conciencia clara, la entendemos como una relación que tiene que ser simbiótica, tiene que haber simbiosis. ¿Qué significa eso? Porque son términos que luego dicen, oye, ¿tú de dónde sacas tanta cosa? Me dijo un ingeniero ahí en una planta. Yo platico mucho de estos temas y me dice, dije, ¿tú dónde sacas tanta cosa? Y bueno, para los que no lo saben, y lo aclaro porque una vez también me cuestionaron eso, ¿no? Que yo, en base a qué decía mis argumentos, de dónde sacaba yo mis puntos en una conferencia que les di en alguna empresa. Y entonces, algunos no saben que soy psicólogo. Sí. Y tengo una especialidad en neuropsicología, y entonces pues conozco de esto, ¿no? Y entonces me dicen, oye, pues ¿qué no eras ingeniero? No, es que soy ingeniero de primera profesión y ejercí, lo sigo ejerciendo, porque pues, obviamente en la consultoría hacemos mucho de eso. Sí. Pero bueno, además soy psicólogo y me encanta todo este rollo, ¿no? Entonces, conozco de esto, Gus, y entonces por eso me atrevo a explicarlo, ¿no? Más no soy perfecto y no digo que tengo la razón, porque por eso pues, todos los días hay que estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la simbiosis? La simbiosis, Gus, tiene que ver con, se los pongo en palabras sencillas para no complicar esto, es la capacidad de agregar valor y de recibir valor. Entonces, toda relación debe ser simbiótica. Cuando no hay una relación simbiótica, se vuelve una relación insana, una relación nociva. Y eso pues ya no está padre, ¿no? Porque si entonces nada más yo agrego valor, pero no recibo valor, te topas, dejas de crecer tú también. Y pues no se trata de eso, más bien yo agrego valor y permito que tú crezcas, pero también yo recibo valor. También eso implica un ejercicio desde mi parte de estar abierto. Es de mucha conciencia. Claro. De mucha conciencia. Y yo creo que en la mayoría de las relaciones humanas hoy en día, la mayoría, no puedo decir qué porcentaje, pero estoy seguro que la mayoría carece de esto. Sí, porque no hay conciencia. Exactamente. Y entonces nos vamos con la idea, Gus, de que pues es que así ha sido siempre. Ahí entramos en el tema de las historias que venimos contándonos, ¿no? La narrativa que venimos haciéndonos desde muchos años atrás, y pues es que yo así lo he vivido siempre y vemos eso como normal. Y entonces aquí entra la necesidad de cambio, que eso es justamente lo que nos permite mantenernos vigentes para entrar en una condición simbiótica en donde yo me preocupo por agregarte valor a ti
Y mientras tú te preocupes por agregarme valor, entonces generamos esta relación simbiótica. Y esto lo logramos a partir de los 4 elementos previos. Porque si no hay empatía, difícilmente vas a poder sincronizar. Porque si no hay automotivación, a veces voy a tener ganas y a veces no. Y pues eso no está padre, ¿verdad? No es de ganas este asunto. Peor aún, si no hay autorregulación y a las primeras de cambio sobre reacciono y te trato mal y te falto al respeto, pues ya se pierde el sentido, ¿no? Entonces, tiene que haber los otros 4 elementos. Bueno, esa es la maravilla de la inteligencia emocional. Exacto. En esos 5 elementos resumidos. Ahora, al principio mencionábamos que es un tema también de capacitación, de desarrollar ciertas habilidades para poderlo dominar. ¿Existe también la forma o el tema más bien de que hay alguien que lo trae de manera más natural que otros, así como muchos otros temas? Todos tenemos, Gus, como lo mencioné al inicio de la charla, todos tenemos talentos, habilidades, dones, inteligencia, todos absolutamente. Te puedo decir entonces que todos tenemos una parte de esto, ¿no? Definitivamente el simple hecho de ser humanos y de tener un alma nos habilita. Okay. De hecho, es una de las cosas que me preguntan mucho, ¿no? A la hora de que yo les pregunto, bueno, ¿y el alma para qué es? Y las dudas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Etcétera. Y entonces, bueno, pues el alma justamente para eso nos sirve, porque el alma nos habilita para ser seres virtuosos, que es algo de nuestra esencia. Y entonces, sí, todos tenemos algo de esto. No te podría decir que todos tienen una inteligencia al mismo nivel y alta y así, ¿no? O sea, no, realmente, pues es muy, muy fluctuante, porque además, pues no depende solamente de la parte cognoscitiva, de la parte de lo que es el cerebro y la mente, vaya. Finalmente nacemos con una condición, pero luego nos desarrollamos con base en el entorno. Y ahí influye, pues, desde nuestros papás, influyen, pues, la primera sociedad en la que interactuamos, que es la familia, y luego la escuela, y luego el trabajo, y así, ¿no? O sea, vamos, obviamente, cada vez desarrollando más círculo social y con ello un círculo de influencia, tanto hacia nosotros, es decir, nos dejamos influir, como de nosotros hacia otras personas, que es cuando influimos en otros, ¿no? Entonces, todos nacemos con habilidades, con dones, con capacidades, y entre ellos está esta parte de habilidades para ser seres relacionales. Ajá. Y todos también, Gus, tenemos la necesidad de desarrollarla. Porque al final del día no se da por obra y magia, ¿no? Del Espíritu Santo, o sea, no se da solita. Implica que haya el ejercicio, y de ahí viene esta onda de que es necesario el verbo y no quedarte en el sustantivo. Exacto. ¿Sí? No quiero entrar en tema de aquí de polémica y religión y demás, pero es una realidad. Se necesita el verbo, no te puedes quedar en el sustantivo. Entonces no puedes nada más estar habilitado porque el alma me lo permite, sino además esa habilidad que tienes interior, tienes que poder cristalizarla o materializarla, llevarla al exterior. Incluso hasta el compromiso de hacerlo, ¿no? Totalmente. Sí. Ahora, digamos que estos 4 elementos son con la luz apagada, por así llamarlo, ¿no? Uh-huh. Pero enciendes la luz y hay muchísimos factores que por más enfoque que traigas, te van a detonar o te van a tratar de desequilibrar estos 5 elementos. Sí. Entonces, ahí en ese momento, ¿qué herramientas o qué recursos debo yo sacar para seguirme manteniendo en alineado? Sobre todo en el tema que nos compete hoy, que es el tema organizacional, ¿no? O sea, cómo mantener el equilibrio y la sensatez para tomar decisiones correctas, sobre todo en temas importantes dentro de la empresa. Mira, hace rato me preguntabas y bueno, no te abordé la pregunta porque había un precedente ahí que plantear primero. Ajá. El tema de los elementos de la inteligencia emocional, pero hace rato me preguntabas que el tema en una junta y si hay discusiones y el tema de la autorregulación, ¿no? Cómo manejarlo. Es posible, definitivo, pero tiene que haber conciencia. Sin conciencia, lo que nos mueve es el impulso. Uh-huh. Y el impulso, si lo llevamos a un nivel de inconsciencia, el impulso viene de nuestro cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro autónomo, el que funciona solito y este cerebro nos permite la supervivencia. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, si dejamos todo en manos de este cerebro, el cerebro reptiliano,
Entonces seremos impulsivos, seremos reactivos. Totalmente. Y entonces lo que va a pasar es que en cualquier momento que yo... no aclaré algo. Este cerebro tiene la función principal de mantenernos vivos. Y entonces este cerebro es el que controla la respiración, el ritmo cardíaco y un montón de cosas que hacen que nuestro cerebro se mantenga vivo. Pero además, Gus, el cerebro controla algo que es muy importante y que es el miedo. Porque el miedo nos hace dos cosas, ¿no? Para supervivir. Nos hace pelear, si hay que pelear porque, pues, para poder sobrevivir, ¿no? Que aplica la ley del más fuerte. O nos hace huir. Nomás es de esas dos opciones. Para mantenernos vivos, pues peleo y gano. Y si no voy ganando, mejor huyo, ¿no? Para librar. Entonces, eso lo controla el cerebro reptiliano. Entonces, el cerebro no sabe, no reconoce la realidad de la ficción, no lo reconoce. Para el cerebro, todo lo que está allá adentro en imágenes, porque el cerebro trabaja con imágenes, es una realidad, ¿no? Dentro de este. Y entonces, lo que sucede es que si de pronto se siente amenazado porque alguien en una junta te está debatiendo y te está poniendo ahí en conflicto con, no sé, cierta información, etcétera, y el cerebro de pronto siente la amenaza, el cerebro no sabe que es simplemente una junta y que es un debate de dos colaboradores. No, el cerebro piensa que hay una condición de amenaza y entonces activa a través del sistema simpático, activa pues todos los elementos ahí, genera cortisol, genera adrenalina, genera cierta dopamina y entonces empieza ahí todo el cóctel de hormonas y que generan emociones y si lo que domina es tu cerebro reptiliano, lo que va a pasar es que vas a reaccionar. Y te vas a levantar y te vas a aventar ahí cosas y vas y tú por qué, y empiezas a defenderte y se va a volver una discusión y ya se agotó ahí. Y peor porque si son líderes, imagínate dos gerentes en esa condición o dos directores o dos supervisores, pésimo ejemplo que le estarían dando a la gente. Entonces, la pregunta que me hiciste hace rato es cómo manejar esta parte. Tiene que ser definitivamente, Gus, desde la conciencia, tiene que haber claridad del aquí y el ahora. A ver, ¿por qué estamos discutiendo? ¿No? Y entra el autoconocimiento. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo molesto? ¿Por qué estoy sintiendo que empiezo a sudar? ¿No? Entonces es el autoconocimiento. Es llegar al dominio de estos elementos. Es llegar al dominio de eso, exactamente. Claro. Entonces, sí, definitivamente hay manera de manejar eso. Muchos pudieran decir, bueno, yo nunca he sabido de inteligencia emocional y manejo muy bien las juntas. Bueno, pues a lo mejor lo aprendiste de alguna manera, pero lo estás aplicando. Pero definitivamente es inteligencia emocional. Y es la gente que vemos pues más sensata, más madura. ¿Cómo lo aprendieron? La mayoría de las veces es por experiencias duras, experiencias difíciles. Porque ya tuvo alguna experiencia pasada en donde se puso picudo y le bajaron los humos y aprendió de esta manera. Yo creo que esos son los momentos que te sirven para aprender y practicar, ¿no? Sí. O sea, en un entorno armonioso, flat, donde no ocurre nada, pues ¿cómo entrenas? Claro. No, completamente de acuerdo. Digo, no estoy promoviendo que haya ese tipo de escenarios. Pero mira, complemento esto que dices, porque es una realidad. O sea, la mejor forma de aprender es a partir de la experienciación. O sea, tiene que haber experiencia, definitivamente. Totalmente. También es cierto, Gus, que, y esto lo decía, si mal no recuerdo, era Sócrates, que decía que si el hombre solamente pudiera aprender en experiencia, la vida misma no nos alcanzaría ni para aprender el 1% de lo que podríamos aprender en el transcurso de esta vida. Entonces, no te puedes limitar. Ciertamente aprendemos mejor, por eso habría que seleccionar muy bien qué experiencias conviene tener para generar mayor aprendizaje, pero no todo se puede limitar al aprendizaje por experiencia. Por cierto, un saludo a nuestro compadre Juan Carlos Batis, que por allá ojalá nos esté escuchando, y que él promueve mucho el tema de que todo tiene que ser a través de la experiencia. Claro. Y me debate mucho porque él me dice, es que tú lees muchos libros y piensas que todo está en los libros. Pues no todo, ciertamente lo vas a aprender de los libros, pero adquieres conocimiento que luego te facilita la experiencia y seleccionas tus batallas, ¿no? Claro. Entonces, mira esta experiencia, órale, me la viento porque sé que voy a aprender o puedo aprender algo bueno, pero porque ya traes cierto conocimiento, ¿no? Y entonces, aquí la idea, Gus, es que finalmente la mejor manera de aprender es a través de la experiencia. Ahora, decíamos algo muy importante ahorita. Una vez que lo vas aprendiendo sin conciencia, se le llama conocimiento tácito a eso, lo vas adquiriendo sin conciencia, pues bueno, lo adquieres, lo aprendes y lo empiezas a aplicar, pero te tardas mucho, perdón, te tardas mucho en generar ese conocimiento. Claro. Pudiéndolo hacer más rápido. ¿Cómo? Con el neocórtex. Es muy lento el cerebro reptiliano.
¿Quieres ir más rápido? El neocórtex es el cerebro pensante, cuando le das la cabida a la razón, a la conciencia. Entonces, una vez que entras ahí, que dices, por eso actúo como actúo, porque entonces manejo esto y manejo esto acá. Entonces, ya una vez que lo traes a la conciencia, puedes ir más rápido y aprender estas habilidades y enseñar esas habilidades. Ahora pasas del conocimiento tácito, pasas al conocimiento explícito, porque ahora incluso hasta lo puedes enseñar con técnica, con metodología, que es mucho de lo que hacemos pues los consultores, ¿no? Porque tenemos esta parte ya desarrollada. Y entonces hacemos que el aprendizaje sea más rápido, más efectivo, más eficiente. Y con ello hacemos que los resultados pues se logren un poco más fácil. Claro. ¿No? Ahora, para alguien que está ahorita reflexionando en este sentido y que diga, bueno, a partir de mañana quiero empezar a aplicar esto. Ahorita aquí platicado y pues oye, muy fácil. Sí, claro. Sobre el papel. Exacto. Todo, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros pasos para alguien que esté interesado en orientarse a esto? Empezar con el número 1, autoconocimiento. Háganse una autoevaluación. ¿Qué preguntas me debo hacer para saber qué tan autorregulado Primera soy? pregunta, yo les recomiendo esta pregunta para empezar con el elemento 1, que es el del autoconocimiento. ¿Quién soy yo? Y entonces muy probablemente vamos a decir, pues yo soy el Inge Luis, o yo soy el contador Gustavo, soy el licenciado fulanito. No hablamos de profesiones, hablamos de quién eres tú desde el punto de vista de la ontología, desde el punto de vista del ser, quién eres tú. Y entonces una vez que empiezas a cuestionar esta parte, que caray, a ver quién soy, porque luego le batallamos, cuando no estamos acostumbrados a hacernos estas preguntas así mayéuticas, así medio como para realmente ponerte a explorar hacia adentro profundamente, le batallamos. Entonces, primera pregunta que te puedes hacer es ¿quién soy yo? Segunda pregunta, ¿qué quiero hacer en esta vida? ¿Qué quiero lograr en esta vida? ¿A partir de quién soy yo? El proceso de deconstrucción que hemos mencionado. Exactamente. No hay mejor manera de describirlo, ¿no? Empezar a deconstruirlo de lo que ya traigo, ¿no? No importa si tienes 20, 30, 40, 60, 80 años, no importa cuántos años tienes, siempre puede ser este proceso de deconstruir y construir porque es necesario para la evolución. Entonces, desde el punto de vista de la práctica, Agus, esto definitivamente es importante que se dé. Ahora, otra pregunta que me hacías ahorita es el cómo empezar a promover esta parte de la inteligencia emocional ya en el ejercicio, en el día a día, en la operación, sin que tenga que ser un evento especial así como para capacitar y que se dé como que demasiado estructurado, ¿no? Bueno, para mí, Gus, la clave es liderazgo. Para mí ahí está la clave. Es como en la familia, ¿no? Todo está a partir de los papás. Ahí está la clave en los papás. Ay, que es que los chamacos son bien tremendos. La responsabilidad está en los papás. En las empresas, ay, es que hay un relajo en la planta y la gente no quiere y la gente no aporta. No. Los líderes. O sea, ¿dónde están los líderes? ¿Qué están haciendo los líderes? ¿Quién está liderando? ¿Quién está a cargo realmente? Y allá aplica una de las leyes de Maxwell, la 1, la ley del tope, porque al final del día, si tu empresa no está dando los resultados, si tu empresa está atorada, si tu gente, si tu equipo, si el proyecto no, ¿quién está a cargo? Porque ahí está el tope, ¿no? Y entonces la mejor manera de promover este desarrollo de la inteligencia emocional es a partir del liderazgo. Totalmente. Y el líder tiene que ser el primero en entender este concepto. Por eso, hace rato comentábamos fuera del aire la importancia de trabajar la estrategia, Gus, de negocio a partir de habilidades blandas. Y entonces decíamos que es importante que el despliegue venga de arriba hacia abajo. Y esto pasa mucho en las empresas que luego nos mandan llamar a los consultores y no, es que quiero que me des una capacitación a la gente, ¿no? Para que aprendan inteligencia emocional, por ejemplo, que sí me ha pasado. Y entonces, yo les digo, a ver, ¿quieres empezar con la gente? Porque yo te recomendaría que empezaras primero por los líderes, cara, ahí es donde debe de emanar toda esta estrategia. Y no, pues es que ya sabemos, ¿no? Nosotros ya nos llevan ese entrenamiento hace 2 años y pues, con más ganas, nos conviene empezar. Te digo, ese es el principal síntoma, sí, ¿no? Exactamente. Ahora, ya estamos por terminar. Rapidito, ¿qué podemos mencionar en el tema de las emociones? ¿Cómo juega el factor de la intuición contra los datos duros? Porque también es un tema importante a la hora de tomar decisiones. Y muchas veces dicen, no, es que ya traigo el feeling, ya me la sé, son ciclos, etcétera. Pero contra los datos duros, ¿cmo funciona? Sí, claro. Mira, ese es otro tema que nos va a dar para otra hora, Gus. Definitivamente yo creo que lo anotamos para llevarlo a otro programa. Pero así muy rápido, desde el punto de vista de liderazgo, es necesario trabajar con la intuición, la necesitamos. La intuición tiene que ver con algo que en neuropsicología se conoce como la interocepción.
está la exterocepción y está la interocepción. La interocepción es la que viene de adentro de las vísceras, ¿no? Acá de todos nuestros órganos internos. Y entonces la necesitamos definitivamente porque no podemos separar cuerpo de la mente y del alma. Tal cual. Y entonces, en el momento en el que estamos conectados cuerpo y mente, la interocepción nos habilita para generar esta capacidad de la intuición y la podemos aplicar. Lo único que yo comento, y esto lo he discutido con varios hay directivos, es que no te puedes basar todo el tiempo en la intuición. Tienes que darle cabida también a la razón y a los datos duros, ¿no? Claro. Y entonces es un equilibrio, Gus, el que tienes que hacer. Mucha gente se le da mucho y muy bien, se le da la intuición, pero te aseguro que muy rápido encuentran el tope, porque al final del día tiene un límite esto, ¿no? Claro. Y entonces lo importante o lo conveniente sería llevarlo al siguiente nivel, que ahora es cómo lo complemento con la parte de los datos duros, con la parte de la razón, que es la parte que manejamos ya con la conciencia. Así es. Sí, y bueno, pues definitivamente conviene que se aborden los dos. Y desde el punto de vista del liderazgo no nos puede fallar. Y entonces ya aquí dejamos tarea para los líderes, que ojalá que tomen nota de esto que estamos comentando acá. Definitivamente inteligencia emocional no puede faltar en las habilidades sociales. Manejar, y les recomiendo este libro tan fenomenal, que es el de las 21 leyes de Maxwell, en donde habla justamente una de las leyes, es la ley de la intuición, que si mal no recuerdo es la 8 por ahí, 9. Y entonces, pues esto entre otras tantas habilidades que podemos desarrollar y que debemos desarrollar definitivamente como líderes, tenemos esa responsabilidad, pues es parte de lo que tendríamos que estar integrando en nuestras estrategias de negocio. Definitivamente, sí, es equilibrio y conciencia. Muy bien, pues de esta manera llegamos al final de esta emisión. Agradecemos el favor de su atención y si Dios lo permite nos escuchamos el siguiente jueves para seguir platicando a nivel de planta. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.